vamos a dar paso inmediatamente a doña Consuelo, pero me informa Víctor Gómez Casanova que el doctor Gregorio García, neurofisiólogo clínico, es hijo del doctor Aníbal, de Aníbal García Duvergé. No lo sabía, así que gracias. Bueno, vamos entonces inmediatamente con doña Consuelo. Buenos días, doña Consuelo, adelante. Muy buenos días, Julio. Me alegro mucho de verte. Un abrazote. Que todo siga saliendo bien. Bueno, yo creo que lo único que falta por añadir a lo que Julio explicó sobre Pedro Sánchez, que estoy totalmente de acuerdo. Desastre, Pedro. Qué desastre, Pedro. Es que hay que buscar, por ejemplo, el caso Coldo. El caso Coldo, también allá en España. Pedro Sánchez tendría algo que explicar sobre el caso Coldo. Pero no es eso, sino que lo interesante de este caso, en el que Pedro Sánchez presentó su posible dimisión y que hizo todo el show que hizo, un show, es que a la esposa, con quien vincula que ejerció, vamos a decir, un favor empresarial. Esos empresarios, uno de ellos es don Pepe Hidalgo, que tiene la nacionalidad dominicana, también español con nacionalidad dominicana. Ok, a don Pepe Hidalgo, favoreciéndolo cuando Europa tuvo, igual que otras líneas por la pandemia, dificultades económicas, pues parece que es lo que la acusa, fue lo que se comentó, que después, como dice Julio, Manos Limpia dijo, bueno, esto nosotros lo estamos diciendo porque, y puede ser que nos equivoquemos porque hemos cogido esto de la prensa. Y el fiscal de Madrid ya había desestimado el caso antes de que Pedro hiciera todo este show y tuviera que hacer este show. Un fiscal había desestimado el caso de la acusación contra Begoña, la esposa de Pedro. Entonces, lo que me llama la atención que uno de los implicados en esa denuncia que se había hecho y que había sido presentado a un juez que aceptó el caso en contra, o sea, de averiguar qué era lo que pasaba, es uno de los empresarios favorecidos o que podría, o sea, se suponía que estaba siendo favorecidos por Begoña y sus relaciones con el gobierno, que son de mosquitero además, es don Pepe Hidalgo, que nosotros lo queremos muchísimo. Su hijo tiene 800 negocios aquí, el hijo de don Pepe Hidalgo, y él tiene la nacionalidad española y dominicana. Pero eso había sido desestimado. Sin embargo, Pedro hizo todo el show que hizo de muy mal gusto, dicho sea de paso. No creo que, eso sí, que el partido, el PSOE se lanzó el sábado a las calles. Manifestación. Y lo que no me gustó fue el mensaje, exactamente, este lodo de la política española, este lodo. Pedro, hablando tú de lodo, justamente como te comentaba Julio, tú que buscaste hasta el apoyo de los independentistas catalanes, un hombre que está en el exilio para poder ganarle al PP que te ganó las elecciones, porque fue que el PP ganó las elecciones. Lo que pasa es que no pudo formar el gobierno porque no tuvo los votos suficientes de otros que los necesitaba. Pero de tú a tú, el PP le ganó las elecciones al PSOE en estas elecciones pasadas. O sea, ok, vamos a dejarlo ahí. Lo que está de última es las universidades de Estados Unidos. Ya la Sorbona de París se sumó también, pero ya se aplacó. Otras universidades en Estados Unidos, varias universidades, hasta la de Texas y otras, y ellos están protestas. Le dicen el Vietnam de Biden, que estas protestas se han convertido en el Vietnam de Biden, porque desde la guerra de Vietnam,
en contra de la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, no se había visto unas protestas como estas. Y ayer fue peor. Esta madrugada se metieron, los iban a sacar de la Universidad de Columbia y se metieron en un edificio que es un edificio emblemático porque es el Hamilton Building, Hamilton, el hacedor de la economía, o sea, Alexander Hamilton, el hacedor de la economía norteamericana, que ojalá nosotros tenemos gente como él, defensor, un nacionalista en aquella época. Y se han metido, los muchachos y muchachas se metieron en el edificio porque los querían sacar. Ya hay como 800 presos. Esto ha sido un desbarajuste porque hasta Johnson, el que, señores, nada más y nada menos que el vocero de los republicanos de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se fue a la Universidad de Columbia la semana pasada y dijo, el gobierno tiene que intervenir esto, no, porque lo que se está planteando que son movimientos oigan bien la diferencia, lo que se está planteando es que son movimientos en contra de los judíos, antisemitas, y los protestantes dicen no, y eso está en el New York Times, interesantísimo. No son movimientos en contra de los judíos, porque aquí de los que están protestando hay muchos que son judíos. Esto es un movimiento antisionista. Es una diferencia entre el sionismo y la religión judía, o los hebreos o los judíos. No es en contra de ellos, porque hay judíos que están protestando. Es antisionista, sí. ¿Cuál es el antisionismo? La fundación del sionismo de aquel alemán que creó el sionismo, que el pueblo errante, y escribió aquel libro, que se necesitaba una patria para los judíos errantes, y que después fue aprobado y apoyado por los ingleses en el 1917. Que había que crear esa patria en el suelo palestino y que ellos tenían derecho, planteaba este señor, por ustedes lo pueden buscar, que él planteaba, que Herzl planteaba que había que crear el Estado judío. Se creó el Estado judío, le quitaron las tierras a los palestinos. Muchos palestinos la vendieron, ¿eh? Lo que están haciendo aquí muchos dominicanos, dicho sea de paso, con el vecino, ¿eh? Que es para allá que nosotros vamos, para que lo sepan. ¿Ok? De pura cepa, para que lo sepan. Que es para allá que nosotros vamos. Ese ejemplo de palestinos vendiéndole la tierra a los judíos, a los hebreos, es lo que nos va a pasar a nosotros. La ciudad Juan Bosch ya no cabe un haitiano más. En la ciudad Juan Bosch, un haitiano más no cabe. O mejor dicho, un dominicano más no cabe. La han alquilado, la han vendido, un desastre. Para ponerle el caso, que es para allá que vamos. Entonces, es cuando en el 17 el ministro Balfour le dice a Rothschild, al banquero Rothschild, que es alemán, le dice, hemos tomado la decisión de que en el suelo palestino se cree el Estado judío. Y de ahí comienza, en el 48 se hace la independencia, etcétera, etcétera, hasta el día de hoy que sacan a los palestinos, si no están muertos, están heridos y no importa, porque eso es de nosotros. Y Netanyahu lo ha dicho. Y ya mataron a Rafah, ya se metieron, habían dicho que las negociaciones, que sí, que el cese al fuego. Vamos a ver, no creo. Pero ya atacó a Rafah, le entró, y él lo había dicho. Como 19 muertos, niñitos, no importa, son niños palestinos, qué carajo, que se mueran. Me parece muy bien. Entonces, esto
de las universidades en Estados Unidos es ese movimiento. Yo no creo que vaya para ningún lado, pero es bueno que se sepa que no, ellos aclaran, está en el New York Times de hoy, que no es antisemita el movimiento, sí antisionista. Antisionista. Es bueno saber esa diferencia y buscar quién es justamente Theodor Herzl, el creador del sionismo, un periodista alemán que escribió el libro de que el Estado palestino, perdón, el Estado judío merecía tener tierra. Un pueblo que no tenía tierra. Y tierra que no tenían gente. Era una de las consignas que él tenía. Esa tierra, Balfour dijo, es Palestina, mándenlo para allá. Hasta el sol de hoy se creó ese problema. Les dije que hasta en la Sorbona ha habido manifestaciones, pero ya se tranquilizaron por lo menos. Y una de las demandas de este movimiento que le está haciendo daño a Biden, le está haciendo daño a Biden, es que la universidad, por lo menos la de Columbia, no reciba inversiones de empresas ligadas a Israel que no sean aceptadas esas donaciones, inversiones, no son donaciones, inversión, porque es muy diferente una donación a una inversión. Y que esto es difícil porque esas empresas vinculadas a Israel representan, dice el New York Times, 13.600 millones de dólares. Recibe la universidad de esas empresas 13.600 millones vinculadas al capital israelí, más del doble de lo que recibe la Universidad de New York, donde también hay donaciones, pero no en la cantidad que hay, por ejemplo, en Colombia. Otra de las cosas interesantes, me parece, es, busquen la declaración de Balfour, ahí está, usted la puede encontrar en Wikipedia, todo eso está muy claro. Y otra de las situaciones es que sencillamente Rusia está bombardeando. Parte de Ucrania, pasó algo en Odessa, también un bombardeo. Zelensky ha dicho que ya, que con esta última donación de los 60.000 millones que le van a dar a Estados Unidos, que le aprobaron, en armas y parte en dinero, con eso van a ganar la guerra, dijo la semana pasada. Estamos dispuestos, ready para ganar la guerra. El Consejo Presidencial de Transición haitiano debe elegir hoy su presidente. Ojalá. Ya en Le Noveliste dijo que será un consejo con pies de barro. La segunda de Le Noveliste. Arriba está elección del presidente y abajo. Ese es un consejo con pies de barro. Bien, pero mientras haya otra gente a quien culpar del caso haitiano está bien. O sea, los haitianos, ustedes, la Francia que nos sacó los cuartos, en que si yo, cuando la independencia, que Francia todavía no debe devolver los cuartos. Si nosotros nos pusiéramos a decirle a España toda esa pendejada, y ustedes que nos mandaron la tropa, porque Santana de vagabundo se puso a hacer otra vez la anexión, y ustedes, y por eso es que nosotros no tenemos democracia, y la banda que acaben con este país. Todavía está Haití hablando de esa vaina, de los cuartos que Francia le pidió, y que son los grandes responsables, y la comunidad internacional, los grandes responsables de su desgracia. No hay problema. AstraZeneca admite que su vacuna contra el COVID puede causar un efecto secundario poco común. Esto está en la prensa de RT. Yo se la pongo porque hay mucha gente que es antivacuna. Entonces se trata de una dolencia que hace que las personas tengan coágulos
en los vasos sanguíneos de diferentes partes del cuerpo y presenten un recuento bajo de plaquetas. Cuando a Capul, mi esposo, que por cierto está interno, le dio el COVID, se le tumbaron todas las plaquetas y ahora mismo ha seguido con lo mismo, y tiene una situación muy delicada. Así que, cheque, darle la información y usted chequee. A mí me dio el COVID como si no me hubiera dado. Me cogió miedo. Pero hoy sale la información en los periódicos. DRT, AstraZeneca admite que su vacuna contra el COVID puede causar un efecto secundario poco común. ¿Ok? Dice coágulo de los vasos sanguíneos de diferentes partes del cuerpo y presenta un recuento bajo de plaquetas. Finalmente, la conferencia Poder Judicial acuerda erradicar el amor y fortalecer el sistema. Falta que nos hace. Simplemente preguntar, erradicar la mora quiere decir que todos esos presos preventivos que tenemos, miles, decenas de miles de presos preventivos, se le va a dar el trato justicia, se le va a aplicar la justicia a la que tienen derecho. O vamos a seguir teniendo prevenciones de ¿cuánto es que tienen los acusados? Ahora metieron 26 más en uno de los casos. Ellos no sé ni cuáles son los casos, ni importa. Qué sé yo. El de Donald y el de José Ramón metieron 26 más acusados. 26. Entonces, ¿la justicia va a seguir con los preventivos? Dice la información que hay cárceles que tienen 10.000 personas más de las que debería tener. Y la mayoría son preventivos. No importa, eso es la justicia independiente y yo no sé qué más. El colegio médico procurará mediante una ley despenalizar el ejercicio de la medicina. Hagan algo, porque cuando los haitianos comiencen a decir que los maltrataron y la embajada americana comience a decir que nosotros lo estamos matando en los hospitales y que los médicos no se ocupan de los haitianos, nos va a llevar como nos está llevando el mismísimo diablo. Porque esto va a servir para que comience una serie de abogados aquí, ustedes lo saben, a coger a gente humilde dominicana y a gente humilde haitiana, que es la gran mayoría, y va a comenzar demandas, como me dijo un médico, Consuelo, ahora sí nos jodimos, porque es con los haitianos que vamos a tener que bregar haciéndonos demandas de cualquier cosa. ¿Ok? Ok, así que abran los ojos, porque para allá es que vamos. Muchísimas gracias, Julio. Cami fuera.